Y listo, muy bueno. Vamos a comenzar. Voy a empezar por acabar, voy a empezar por decir algunas cosas muy importantes, como por ejemplo, vamos a dirigirnos completamente espera, compartir pantalla. Ya, correcto. Enlace concretado. Mm, mm, ya, entonces. Atentos con la información que pues voy a tener que como que recalcar, ¿no? Vamos viendo una cosa sobre la carpeta de diseño de personajes, que es carpetita anaranjada. Como se habrán dado cuenta, tenemos ahí el paralelo A y el paralelo B. Pero como son clases en donde hay, hay, por ejemplo, paralelos en donde ya me puedo adelantar algunos temas, ya voy creando contenidos, así que pueden ir aprovechando que en la carpeta de contenidos estoy subiendo todo lo que se va generando a través de la clase del día a día. Así que actualicé un nuevo PDF que sería muy bueno que lo examine, que se llama el Cartoon Cool. Entonces, es un PDF muy bueno que les va a dar algunas técnicas de cómo también crear personajes a través del diseño del cartoon. Entonces, este PDF que lo descargué hace un buen tiempo está en inglés, pero es un inglés como que bastante llamativo, no un inglés muy sencillo, así que no podrían perderse mucho en ello. También hay algunas técnicas que también les va a enseñar sobre como la creación de cabellos, de la creación de rostros. Tiene bastante afinidad con el cartoon retro. Por ejemplo, aquí te voy a enseñar algunas técnicas de cómo crear, por ejemplo, esos shapes. Y te va a enseñar, por ejemplo, cómo hacer este tipo de rostros, modificando levemente su shape de su shape base. También tenemos aquí algunos otros modelos que van a servir bastante como para poder, por ejemplo, son modelos estereotípicos, ¿no? Pero que funcionan. Por ejemplo, el de la mujer negrita, que me parece que es un shape es este mismo, solo que también se le puede personalizar por dentro, ¿no? Tenemos también algunos otros shapes, por ejemplo, habíamos hablado sobre el lenguaje de las formas, ¿se acuerdan? Entonces aquí también se está manejándose esa teoría en la formación y creación de personajes que conllevan dicho lenguaje. Y así como por ejemplo hacer personajes, digamos, torpes. Entonces, ¿cuáles son las características que lo haría? Si ven. Entonces, son pequeñas reglas que habría que como seguir. Por ejemplo, como por ejemplo hacer personajes que sean como que más voluminosos, lo que habíamos conversado hace un tiempo atrás, y personajes que son completamente planos, ¿sí? Entonces, hay personajes que también son extremadamente sencillos, como lo ven, y también el tipo de líneas que también se puede ir usando. Perdón. Tipos de ojos, para que vayan ya practicando desde ya. Y esto va a convenir mucho porque hay una tarea que será para la siguiente clase, pero eso se los diré al final del video. Am, Esto está muy bueno como para que vayan practicando también los diferentes tipos de ojos que también existen. Lips, ahí está. Bocas, algunas sugerencias de bocas, expresiones faciales,
Y hay un sinnúmero de cosas más que pueden ir chequeando. Entonces, también ahí están las proporciones de cuánto también puede medir una cabeza, como para ser un poco más exactos. El cuerpo humano cartoon, el cuerpo retro, ¿no? Entonces, no se complican mucho con la creación de estos shapes. Entonces, eso ya está creado, o sea, ya está compartido en la carpeta del Drive. También, no sé si pueda subirle ¿cómo se llama? A la plataforma virtual, pero por lo menos están los JPGs, eso también estoy tratando de actualizar constantemente para que no se pierda información. Por ejemplo, ¿cómo hacer este cabello? Pues miren, pueden haber también variaciones de la creación del tipo de cabello. Vean que no se va complicando mucho. Y hacen mención del externo cleidomastoide. O sea, es ese músculo que se encuentra en la garganta de la chica, ¿no? Ese es uno de los más importantes. Como por ejemplo, aquí también te enseña cómo es la inserción de la cabeza con el cuerpo y con la cadera y finalmente las extremidades inferiores. Entonces, eso es lo que me parece lo más sencillo de la vida para personajes cartoon, porque son modelos mucho más sencillos. Y como también pueden ver aquí, también se puede utilizar modelos mucho más, así como lo ven, así como shapes súper básicos, el cual creo que la siguiente semana pues ya nos podemos ir centrando en ese tema para ir trabajando. Entonces, claro que podríamos irnos por el lado del cartoon, pero también podríamos irnos por el lado de ver otro tipo de estilizaciones mediante los ejemplos de los diferentes autores que hemos revisado anteriormente. Entonces, como por ejemplo, ¿cuál es la lógica aquí de resolver cómo serían las piernas? Un tema que es bastante complicado para muchos, pues tiene también su estilización. El tema de manos, que para muchos se les dificulta, pues aquí hay algunas soluciones ya, que serán de muy oportunas como para entender cómo funciona. El tema de los pies, ese es el tema que vas a sufrir igual a millares. También está la creación de las familias, el típico estereotipo de las familias, cuando los pies se encuentran juntos. Este es bien supersónicos, súper antiguísimos. Pero por eso digo, siempre, una vez conociendo las reglas, pues podemos romperlas. Pero hay que saber cómo romperlas. No es de coger y romperlas y romperlas bien, bien, bien. Tanto que parece que se rompieron, pero mal. Así que pues hay que tener como que muy en claro cómo son las reglas del juego para saber por dónde más o menos ir. Miren, esta parte del brazo me parece algo vital que siempre estoy tratando de como que siempre de enseñar bien. Por ejemplo, cuál es la parte, cómo hay que utilizar la línea para diferenciar qué es lo que está adelante y qué es lo que está atrás. Entonces, por ende, esto hay que tomar en cuenta, mucho en cuenta a la hora de crear eh, este tipo de cuerpos. Por ejemplo, miren la página 41, ahí para que lo tengan en cuenta. Página Profe, 41. ¿me Sí. puede mandar el link de este? No lo encuentro en el Drive, me sale solo el de animación y no me sale el de diseño de personaje. No sé qué pasará en el Drive. Le busco y no me encuentro su clase. O sea, encuentro las publicaciones, pero no este trabajo. A ver, ya te veo. Muchas gracias, profe.
Ah, pero sí está. A ver. Compartir. Copiar enlace. Y pues lo voy a dejar aquí pegado en el chat. Ya, ahí está. Ese es el link de la carpeta de contenidos de la clase. Muchas gracias, bro. Entonces, ahí tienen una guía súper completa para que vayan revisando. Entonces, de esa forma, pues vamos a asegurarnos una forma más para ir haciendo que todos los trabajos de aquí en adelante, pues vayan teniendo un mejor control. Y así, pues ahí vamos avanzando con la clase también. Ok, ahora vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver algunas cosas más que hemos visto en la clase anterior. Eh, Hemos hecho un análisis de las figuras principales, pero también vamos a ver algo que conversé con el curso anterior. Ya, ese es justamente terminar el tema de las cabezas en esta semana. Así que la mejor forma de asegurarme de que vayamos aprendiendo cómo funciona el, el detalle de cómo crear cabezas es que nosotros tenemos que tener en cuenta qué tipo de shapes vamos a utilizar. Entonces, pues tenemos algunos tipos de cabezas, ¿no? Uno le he separado en tres como principales, dependiendo de la necesidad. Entonces, tenemos el primero, que sería la versión realista. Entonces, lo voy a poner en modo, lo voy a quitar el modo proyector. Y ahí está. El primer modo es el realista. Entonces, ¿a qué se refiere el realista? Las facciones llegan a ser muy similares, o sea, no muy similares, mejor dicho, de decir que muy proporcionales. Son pequeños. Por ejemplo, una de las cosas que más le caracteriza al estilo realista es, por ejemplo, los ojos. Los ojos suelen ser pequeños. Cuando se hacen pequeños, entonces llega a ser más real cuando se trata de proporciones mucho más semejantes a las de la figura humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un cómic que se llama, por ejemplo, Butch Harman. Ok. Ya, por ejemplo, tenemos el manga de Gantz. Yo le leí pues completamente a todo el manga. Entonces, solo vamos a fijarnos un poco en los personajes. Cuando se trata de este, tramas mucho más serias, a veces suelen ser usadas el tipo de diseño de personajes más realistas, porque van a tratar temas de violencia, de, de sexo tal vez, de asesinatos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya tocan temas bastante fuertes, eh, o, o de investigación, o de detectivescos, bueno, depende, ¿no? Pero cuando se maneja, o sea, claro, si es que está, por ejemplo, implícita la violencia o implícito lo demás que ya mencioné, entonces, pues, es mucho mejor utilizar mejor una estética mucho más seria. Entonces, aquí, claro, los personajes son más estilizados, pero miren, por ejemplo, el personaje de la izquierda tiene los ojos más pequeños. Los personajes de aquí arriba también.
Entonces son personajes que tienen esas características, ¿sí? Entonces, súper recomendable. Por ejemplo, acá otro póster del manga que pues David también podemos también apreciar. Las facciones un poquito son más, son menos caricaturescas, ¿sí? Y también puede tener una gran cantidad de detalles que haga que el personaje se vea mucho más, más creíble, ¿no? Porque va a haber muchos momentos tensos, así que quieren llevar el lenguaje de toda la serie hacia ese nivel de comunicación. Entonces, y miren, aprovechando de que los personajes eran como muy, como tienen esas características faciales, pues también se pudo llegar a hacer una película y los actores pues no se distancian mucho del diseño de personajes como tal. Así que por eso es que el estilo realista pues se caracteriza por tener mayor detalle, por tener proporciones más reales, por no exagerar mucho el tamaño de las proporciones que lo caracterizan, por lo que lo caracteriza. Y por último, ocupa pues más tiempo de realización. Entonces, dicho todo eso, pues pasamos a la siguiente parte. Estos son los estilizados. En cambio, esta parte se refiere más, en cambio, a un estilo más en concreto, como que está como que entre realista y entre cartoon. Entonces, es como una parte de, como un híbrido, en donde, claro, menor el detalle y menor un poco la proporción real, pero exagera los tamaños. Eh, Tiene mayor tiempo, pero no tanto. O sea, este, digamos que en porcentajes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahora vamos a poner en comparación con el dibujo de la izquierda, que es justamente el, que es el serio, ¿no? Y tenemos también, pues, el dibujo de la derecha, de la izquierda y de la derecha. Entonces, como podemos ver, observar, podemos ver que en los ojos del chico de la derecha, pues son bastante grandes. La nariz también llega a ser grande y también ligeramente más grande la boca. Entonces, estos dos, sí. No vendría a ser así más o menos como Calamardo Guapo. El calamardo guapo es como una parodia de lo realista, pero todavía sigue eh, encajando dentro del contexto de la caricaturización. Claro que Pero, hay un frame en donde lo dibujan como semi-realista, pero ya cuando le quitas ese frame, el personaje tiene esas características que lo hacen ver como disque realista, pero sin embargo todavía tiene esos rasgos cartoon que todavía hacen que encaje todavía dentro de la serie. Entonces, pero le cambian bastante, o sea, la nariz ya es otra, porque ya no tiene esa nariz de calamar, o sea, ya es de humano, totalmente diferente en algunas cosas. Igual los ojos les hace un poco más detallados. de las vamos a hacer un análisis de cada malo. Profe, una cosa, ¿Spider-Man Into the Multiverse entra en estilizado? Sí, sí, claro que sí. Yes. Ese sí entra dentro de ese estilo, porque, pues, como ya te habrás dado cuenta, espera, cala, vamos, vamos, calamardo, es que me sabe autocorregir y mal, papo, ahí está. Ya, entonces mira, claro, este calamardo guapo sigue siendo caricatura, pero
es una parodia de los rasgos realistas, pero sigue siendo, yo diría que hay dos tipos de Calamardo Guapo, porque me acuerdo que hay uno que es el frame, el frame de Calamardo Guapo, pero miren, aquí sigue siendo todavía, sigue siendo cartoon, pero los rasgos de la cabeza sí son como reales, es como un híbrido. Obviamente, como dije antes, encaja dentro del contexto del chiste que ellos querían contar, que no me acuerdo por qué se hizo así, ¿eh? No sé. Pero es como un dios griego, por ejemplo, más que guapo. am, sí, es como... Un estereotipo de humano, yo creo. O sea, porque le hacen el perfil griego, la pose, y es como que una escultura de la antigua Grecia. A eso me parece, Te me atrae. connota. Ujú. Ujú. Sí, yo diría que pues puede ser que lo utilizaron a esa como base referencial de Canon. Y el Canon es un modelo griego. Entonces, lo único que hicieron fue como que, y está bien porque Calamardo es como que es un artista y pues me acuerdo en un episodio de Bob Esponja que ah, habían tratado justamente ese tema donde al final del episodio pues después después de muchos contratiempos eh, de que Bob Esponja pues uh, superaba básicamente las habilidades del maestro, entonces Calamardo tras frustrarse crea una obra de arte y era como el David de Miguel Ángel. Entonces, claro, Exacto. tienen esa Por ahí creo que va. inclinación, claro, tienen esa inclinación hacia el arte griego. Entonces, por eso es que Dalí tiene esa. Pero sin embargo, sí tiene ese toque caricaturesco, ¿no? Pero, Ah, claro, claro, le han notado a eso, está genial. ajá, entonces, pero sí es como un híbrido, pero encaja dentro del chiste de lo, de lo que ellos quisieran contar. Ahora, Spider-Man Multiverse. Disculpe, dicen que le moleste. Carlos dice que es que le puede aceptar. Es que dice que se le ha caído el internet y por eso no pudo conectarse antes. Admitido. Gracias. A ver, de una vez. Ya le consto en la lista, por si acaso, porque a veces suelo ya pasarme de este tema, como les había dicho. Entonces, Carol, ya estás. Diría que fue un 0.6. Ya está. Ahora dejo guardando. Ajá. Sí, el Spider-Man Multiverse cumple con ese requisito. Hay una mezcla, ¿no? Bueno, el Spider-Man que tenemos aquí, tenemos el Spider-Man, el principal, pero también tenemos al otro, que es básicamente el de la otra dimensión. Hay unas diferencias ligeras entre sus rasgos, ¿no? Como estamos hablando de una mezcla de estilos, entonces yo diría que es como dos tipos de estilización. Claro que este se acerca un poco más a lo realista, pero también sigue también cayendo en la estilización porque ¿a qué se refiere con estilización? Como, es como si dijera que tiene un estilo de dibujo. Entonces hacerle esa ceja, hacerle el ojo semicuadrado, eh, eso también se consideraría como niveles, porcentajes de tipo realista, otros que se acercan un poquito más al cómic. Por ejemplo, Miles Morales, ese sí se acerca mucho al ejemplo que pues aquí tengo aquí pues dibujado, ¿no? Entonces, si habláramos de un degradado de estilizados, entonces yo diría que existen todavía como que fases intermedias de caricaturización.
Por ejemplo, ahora vamos a referirnos al cartoon. Entonces, el cartoon también tiene sus fases, ¿no? Puede ser, ahí tiene que ser, en cambio, las reglas son como que son más exagerados, tienen menos detalle, son mucho más simples y utilizan menos tiempo para su realización, para su creación. Pero también tenemos otro tipo de cartoons, como había pues ya tenido creado este de acá. Es este mismo personaje, el chico de color. Pero miren, tense en cuenta de que está mucho más exagerado el cartoon, porque tiene, por ejemplo, los ojos grandes, se salen del círculo. Pues miren que hay un círculo que he utilizado como base para poder crearlo. La nariz tiene también su base de diseño. También la boca, pues también tiene una... Apreciémosle por completo para ver cómo es. Ven, dense en cuenta de los detalles, son como que un poquito más exagerados, ¿no? También el pelo, pues si contara las curvas, son solamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya no se vería, siete, ocho. Son ocho, son contados. Claro, en este caso porque es el chico de cabello corto, pero ocho fueron las que pude yo llegar a contar, a crear. Ocho a nueve. Aquí también le resumí una interior. Y también tenemos este que, a ver, ahí sería como que es una forma básica con tres rayas. Uno, dos, tres. Y con eso ya se crearía esa forma. Entonces, no puede haber, por ejemplo, si es que yo intentara hacer un estilo solamente con este personaje, no puedo hacer al mismo personaje en otra escena donde tenga uno, dos, tres, cuatro. Ese rato estás rompiendo las reglas de tu propio personaje porque no está establecido así. Es como si, por ejemplo, bueno, suele suceder, es muy común cuando la serie empieza, pero vamos a ver una comparación de, de Bob Esponja. Bob Esponja. El de los 90 versus actual. Vamos a ver qué tanto ha cambiado. Porque suelen haber unas diferencias en cuanto a su estética, ¿no? Vamos a ver. Pongámosle para descargarnos. Bob Esponja antiguo. Ajá, aquí está. Por ejemplo, hay unas leves diferencias, ¿no? Pero sigue manteniéndose los mismos rasgos, ¿no? ¿A qué me refiero con los mismos rasgos? Por ejemplo, cuenten las manchitas que tienen en el cuerpo. Solo desde ahí ya se van a dar cuenta de que sí están respetando el diseño original del mismo. Por ejemplo, claro que aquí el personaje está reflejado o espejeado, como si le hubiesen usado un espejo, pero suponiendo que ya le ponemos al personaje tal cual, o sea, normal, pues vamos a ver que el número de manchas en el rostro es, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Entonces, ese mismo número se conserva en el rostro principal y son 4 en el lado posterior, en el lado lateral. ¿Ya? Profe, ¿y esas líneas de expresión salen solo cuando tiene alguna expresión, obviamente, o no? Sí, Ya le he quitado. Ah, no, sí. eh, Las pecas le he quitado un poquito al lado también. mira, miren este que encontré. Van a ver que dense en cuenta que el Bob Esponja, pues a lo largo de su realización, pues va cambiando, pero no es que es un cambio de entre capítulos, sino que es por temporadas. Es como Los Simpsons. También cuando empezó la serie no fue igual como lo es ahora, sino que son como cambios evolutivos de línea por las técnicas de animación y los softwares. ¿Y Entonces, eso es porque le hacen los mismos estudios o es porque cambian a veces de ilustración, ilustradores o de artistas? es porque las épocas avanzan. Y cuando avanza la época, pues también la tecnología. Y en el campo de la animación, pues antes los Simpsons eran, por ejemplo, completamente método tradicional. Después el tiempo pasó y después surgió la animación digital, ha evolucionado a un nivel que ahora pues ahorra un montón de pasos y procesos. Entonces, eso hace que haya ventajas. Entonces, utilizar esas ventajas es, por ejemplo, el mejor y control manejo del grosor de la línea. Eh, por ejemplo, los colores son mucho más brillantes, cambia ligeramente. Por ejemplo, el Bob Esponja del 1999 es con otro tipo de colores porque utilizaban el método tradicional. Aún todavía no había la animación digital. Entonces, los colores, al ser escaneados, son diferentes que los colores que son de una paleta de color digital. Entonces, por eso es que se ve ligeramente diferente. Y también por decisiones de los directores y de los que van supervisando, pues, el área de diseño de personajes, porque también hay reuniones y hacen sus propuestas y dicen, podemos hacer estos cambios a esta serie y la gente no se dará cuenta. Entonces, hacen como que no, bueno, o tal vez piensan que uno no se da cuenta, pero algunos piensan que son cambios que no son tan notorios, también puede haber opiniones como esas. Así como que sí, habrá cambios, pero creo que no lo notarán si lo hacemos muy sutil. Entonces, por ejemplo, el del 99 y el del 2000 son completamente distintos de las últimas tres versiones. Las tres por lo menos tienen como que la misma paleta de color, pero tienen unas ligeras variaciones en el shape. Por ejemplo, el del 2005 sí le veo bastante extraño. Y en cambio del presente está utilizando un poquito más las formas de la versión antigua de 99, por ejemplo, en la curvatura de la esponja, pero el rostro es con las pupilas un poco más grandes. Entonces, pues ahí está un dato curioso cuando las series evolucionan. Igual el Patricio, esos son de la serie antigua. Sí. Ajá. Entonces, otra serie que más o menos ha tenido también ese mismo cambio evolutivo, pues también está Los Simpsons, ¿no? Otra vez. Vamos a hacer una comparación de Los Simpsons. Evolución. Aunque en guión sí hay una involución, cabe decirlo, ¿no? Es verdad. Prácticamente, no sé, hay personas que les encantan los Simpsons actuales y hay personas que les encantan los Simpsons antiguos,
Pues yo me quedo con los de los 90 hasta el 2009, creo yo. Porque hasta la quinta o sexta temporada son excelentes. Son muy buenos. Los chistes son bien pensados. Pero después hubo unos problemas, despidos de guionistas que eran claves para el desarrollo de los episodios. Y también ¿cómo se llama? De showrunners, que son los tipos que dicen cómo tiene que ser el episodio y pues cuando hay un mal showrunner, entonces el episodio puede verse muy afectado. Son como, no son como directores ni productores, son en cambio son las personas que se encargan de controlar a que se cumpla a cabalidad los intereses de un canal y del departamento de financiamiento y todo, un montón de cosas. Son los tipos que pueden llevar a la serie a un éxito o pueden hacer que la serie se hunda más. Y o sea, dependiendo de cómo sean estas personas, pues ahí determina qué sucedería. Entonces, eso para que vayan más o menos cachando. Entonces, volviendo acá. Entonces, ahí podemos ver aquí, por ejemplo, si este personaje es así en un principio, pues en toda la temporada tiene que ser así el personaje. Ya dependerá de si hay una siguiente temporada y tendrá que hacerse diferente. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos viendo otras cosas. Cierto. Vamos a ver algo llamado thumbnail. Vamos a analizar este tema, ¿ya? Ya, espera un ratito. Ya, entonces, asumo que ya queda entendido el otro tema, ¿no? Le voy a poner una vez más. Entonces, pueden hacerlo de las tres tipos de formas, dependiendo del presupuesto. Así que, en este caso, como todo es académico y por aprendizaje, pues tenemos que más o menos ir cachando cómo funciona. Cierto, ya les voy a explicar esto, de cómo funciona. Entonces, este personaje de acá, producirlo es más costoso. Este también, pero no lo es tanto. Y este lo es, pero no es tanto como los anteriores. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, hacer una serie o una película con este estilo, pues fácilmente podría, qué sé yo, costar hmm, qué sé yo, sus 80 millones de dólares. Este posiblemente unos 25 y este tal vez unos 7 o 4. Ya, suponiendo que quiera hacer alguna película. Entonces, la complejidad también tiene mucho que ver en el desarrollo de películas y series. Ahora, vamos a cachar este pequeño dibujo que tengo aquí. Es sobre el crecimiento del cabello. ¿Cuáles son las áreas de crecimiento? Esto vayamos también memorizando porque inflige mucho, tiene mucha influencia a la hora de crear peinados. Sí, pues tenemos la área frontal,
el área del frente, el lado lateral, el lado de la corona. Y claro, el lateral pues se conectaría pues, hasta el otro lado. Detrás de la nuca pues también tenemos ahí, tenemos el límite del crecimiento. Y por supuesto pues no nos olvidemos nunca de la patilla. Ah, sí, algo muy importante es esto. Para que los peinados no salgan cuadrados, o sea, como que tú haces un personaje y le haces de ladito y suponte que le estás poniendo cabello, no hay que hacerle esto. Bueno, es muy cartoon, posiblemente, no sé. mm, Deberíamos cachar que podríamos también, bueno, si es cartoon sí se le puede poner, así tal vez, si es que tiene alguna intención lo que se tiene que explicar. Pero se ve mucho mejor los personajes cuando se le coloca esta curvatura eh, más arriba de la patilla, que es este. ¿Sí? Entonces cuando se le pone eso, los personajes suelen verse bien también automáticamente. ¿Ya? Ok, entonces, dicho este tema también, mencionado aquí, este, ahora sí podemos pasar al siguiente tema, que es muy importante, que se llama, en cambio, los thumbnails. Yo tengo una pregunta ahí. Claro. Ahí no aplica el peinado. Oye, disculpe la música. No, ahí no aplica para, para otros tipos de personajes que no sean humanos. O es la misma estructura de peinado. Mm, Isaac. Isaac, ¿no es cierto? Sí. Ya te atrasaste. Estaba conversando de eso hace la anterior hora. ¿Dónde estás? Isaac, Isaac. Ah, yo creí que eran las 8 las clases. Estaba, estaba aquí, en el compu, pero no me di cuenta. Claro, ahí depende mucho del estilo de dibujo. Por ejemplo, ahí estaba conversando sobre, si es que es un estilo realista, pues el peinado obviamente va a ser un poquito más complejo. Pero a medida que nos vayamos estilizando el personaje, pues ahí va a ser lo más sencillo posible. Por ejemplo, en este caso, aquí también lo que hice fue como que simplificar en uno 2 3 4 5 6. Ya. Bueno, en conclusión, o sea, sí puedes crear algún tipo de peinado, pero siempre debes de tomar en cuenta de qué tan sencillo tiene que ser y cómo también tiene que verse para poder pues simplificar los procesos de trabajo para un departamento, ¿no? Un departamento de diseñadores de personajes, ¿no? Entonces, y también pues había explicado que si es que también quieres ver cómo hacer tipos de peinados, por ejemplo, pues ahí tienes que entrar a la carpeta ahí, de diseño de personajes y hay una que dice contenidos de clase. Entonces ahí hay un libro que se llama Cartoon Retro y pues ahí está, por ejemplo, una forma, varias formas para poder estilizar todo tipo de peinados en este estilo, ¿no? Pero básicamente, miren, aquí está
que estaba yo mencionando. Miren, acá. Ponerle este lado, esta inclinación en la patilla, pues va a hacer que se vea automáticamente bien también los personajes. Miren, incluso en los personajes cartoons, que son los más sencillos. Miren, aquí pues voy a hacer esa señalización, vean. Entonces, se ve bien. Miren, acá también pasa lo mismo. Nunca les hacen rectos. O sea, siempre es como que o así, o puedes, por ejemplo, también puede ser o así, bueno, y no así. Es que si no se vería como Robocop. Bueno, es un consejo. Ahí va. Listo. Entonces, ahora sí podemos irnos al siguiente tema, que es la creación de thumbnails. ¿Qué se entiende por thumbnails? Son es como siluetas así que se ve a larga distancia. Se le reconoce a Ajá. ¿Qué más? Una miniatura. Miniatura. Ujú. Exacto. Son miniaturas. Y también tienen menor tiempo. Ya. Este no es un guión. Es un menos. Menor detalle y menor tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando tengan que hacer algún diseño de personajes, pues lo primerito que deben de tener muy en claro es la idea. ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Qué tipo de personajes hay que retratar? ¿Cuáles son todas las características que hay que retratar de ese diseño? ¿Sí? Y una vez que se tenga muy en claro qué es lo que se tiene que hacer, pues hay que inspirarse, pues, ¿no? Y pues la inspiración depende mucho a ver, ¿de qué factor? la persona, ¿no? No. Ah, de imaginación. Bueno, también, sí, parte de la imaginación, ajá. Pero necesitamos eso. Siempre investigar. Eso no se olvide. Es como la clase que les di los autores, por ejemplo. Eh, Estábamos chequeando el otro día con los chicos de no, con los chicos del B. Algunos de los autores que estábamos ahí compartiendo, ¿sabes, no? Por ejemplo, aquí están los de Butch Hartman, que son de los Padrinos Mágicos. Pues ahí estábamos viendo algunos estilos que él había construido. Derek Lowman, también estábamos chequeando cuáles eran los trabajos que este personaje también tenía. Sí, es muy fácil, solo se tiene que googlear su nombre y ya va a aparecer sus redes sociales. Por ejemplo, el de Emily Didrock, que acostumbra a hacer personajes femeninos pin-ups. O sea, dependiendo de la necesidad, también el autor recomendado también les puede ayudar mucho en resolver cómo, pues, cómo hacer su, sus diseños, ¿no? Ya.
Había otro, por ejemplo, el Matthew Reynolds, que también hace como personajes híbridos entre cartoons. O sea, sí, son cartoons, pero también son cartoons estilizados, lo cual se ve bastante bien. Y así, entonces, la idea es buscar am, referentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues yo hice también una caricatura esta semana, hace no más de 2 días, y me hice este personaje. Entonces, parte de mi inspiración fue la paleta de color que usa Lois. La parte de estilización del cuerpo, pues también me basé un poco en el cartoon retro para el rostro. Y pues para el cuerpo, pues estuve viendo algunas imágenes o referencias en Pinterest. Y pues ah, les voy a mostrar el proceso mejor. Vamos a ver cuánto tiempo me tomó. Fueron como 4 horas en total. Entonces, como pueden darse cuenta, pues fue un diseño que fue pensado desde cero. En un principio tenía la idea de que esté conversando por el celular y pues también cambié de opinión. Entonces estaba en la fase de construcción. Me en cuenta de que hay partes que pues las iba como puliendo poco a poco. Me voy a retroceder en el tiempo. Por ejemplo, aquí tenía un dilema. No sabía cómo hacerle, o sea, puedo también romper un poco con la línea de acción. Por ejemplo, puedo como que desviarle incluso. Entonces yo lo que quería era ver que haya una pose que esté como que de pie, como que sentada, como que apoyada. Así que opté por la opción de que se apoye pues en algo, ¿no? Como para darle un poquito más de estabilidad y confianza en toda la pose general. Entonces también quería que se note muy bien su silueta, entonces por eso hice que mejor la mano no toque la pierna. Luego hice otra capa en donde solamente me concentré solo en trabajar en el cabello. Pues yo tenía muy clara la idea desde el principio, yo quería ser un personaje femenino que tenga la cabeza grande. Me parece que, me parece muy cool, me parece muy chévere. Entonces quería hacer lo mismo. Así que luego de haber tenido, claro, hice algunos rostros, pero no me convencían. Por ejemplo, estaba en este. Verán. Es que hay que también ser exquisitos, ¿no? Como que no hay que quedarse con la primera opción. Entonces, me había quedado en ese. A ver, a ver si lo puedo detener. Ahí. Iba a ser así, en cambio, también. Ajá, así. Y no es que estaba mal, sino que quería que tenga un poquito más de expresividad cartoonesca. Así que yo opté por esta forma al final. Y después, una vez que ya tenía el cuerpo humano, pues ya decidí poner los detalles internos. Entonces decidí darle una profesión, el cual era que sea deportista. Entonces por eso le hice un tipo de licra, le hice un tipo de ropa, pero después, luego, ya van a ver que yo ya le cambié, pues, ¿no? Entonces, después viene la fase del cleanup, o sea, la línea final, donde trabajo sobre lo que ya se ha prediseñado antes, ¿no? Porque ya está corregida la línea, ya está bien balanceado el volumen, la proporción, entonces como vi que ya no había nada más que corregir, ahí sí, échale la línea. Y esa era mi primera opción. Pero como ya pues dije, vi algunas otras referencias más que no se ven ahí en pantalla porque también estaba viendo en la otra.
Entonces vi que podía utilizarle mejor otro tipo de ropa, ¿no? Y ahí pues decidí también ya de una vez por los colores, que eran colores, pues en un principio eran saturados. Ajá, entonces, sólidos saturados. Y claro, las nubecitas de atrás pues también tenían su estilización de composición. O sea, las nubes que estoy haciendo pues también tienen una función. Todas están apuntando al personaje. Entonces ninguna de ellas es como que trataba de hacer como que sean independientes, sino que cada una de ellas pues tengan ese propósito de señalar. Ah, claro. Esa parte es interesante porque aquí estoy mostrando cómo fue la armonía de las líneas. ¿Sí ven? Entonces, vean. Esas flechas quieren decir justamente el lado de cómo se direccionó y de qué manera pues utilicé pues también la línea, o sea, dónde comenzó y dónde terminó. Como Entonces, las líneas de acción, profe. claro, son líneas de acción, pero también son líneas de nacimiento, pongamos. Como que, por ejemplo, la línea de la, de la pierna, de la derecha, de la parte de la derecha de la pierna, yo empecé desde la cadera y terminó en el tobillo. Igual esta otra. Empecé desde la entrepierna y terminé directamente en el zapato. Entonces es la dirección de las líneas, como para poder ir cachando. También esta otra, por ejemplo, las líneas de acción, también tiene que ver mucho también con la composición. Entonces vean que la composición también tiene un rol importante en conjunto con el personaje. ¿Sí? Y pues finalmente, pues, lo iba a dejar en plano, pero pues dije, nah, ¿por qué no mejor poner el color? Y entonces ya decidí irme por ese lado. Entonces ya fue el trabajo de darle y darle y darle y darle y darle, pues evaluar la dirección de la luz, la dirección de las sombras, y pues finalmente pues jugar un poco con la figura a fondo, porque por ejemplo miren que el personaje es bastante oscuro y el fondo pues es bastante claro. Entonces quería jugar un poco con ese contraste. Eh, Luego, pues más adelante, ya, entonces más adelante quería hacer una especie de luz reflectiva. Entonces por eso utilicé una fuente de luz. Y esa fuente de luz me sirvió como para saber dónde ubicar correctamente la luz de reflejo. Voy adelantando, adelantando, adelantando. Y pues finalmente ya pues ahí toca dejarle con el acabado. Pues quería también hacer un fondo no tan complicado y con el propósito de que también la mayor atención sea el personaje y pues no el fondo, pero de una manera exagerada. Y pues finalmente pues me quedé con este nivel de acabado y de presentación. Está lista para el Instagram. Ya. Hay ciertas partes que me gustaría corregir. Por ejemplo, yo siento que el zapato se está mezclando con la piedra. Y pues no quiero que se mezcle, porque si le vemos en modo de silueta o en modo de thumbnail, el zapato ya se está perdiendo. ¿Sí? Entonces ahí está pasando algo. Entonces preferiblemente me gustaría pues cambiarle. No se ve, o sea, en realidad la imagen no se ve tan, ahí está, no se ve tan pixelada. Ah,
En realidad, la piedra, pues lo que podría hacer es fácilmente cambiar de color y con eso ya podría ya quedar ahí. ¿Ya? Entonces, pues volvamos a este otro punto. Es sobre los thumbnails. ¿Para qué sirven los thumbnails? ¿Ya? Una vez que ya tengas algunas referencias, ya sepas qué hacer, ya tengas alguna parte de la investigación pues ahí a la mano y pues manos a la obra. Ahora lo que tienes que hacer es pensar qué opciones tienes para poder hacer tu diseño, ¿no? Pues si es que no tienes idea de qué hacer en un principio, por ejemplo, esa chica que también le hice, pues hice unos thumbnails en otro cuaderno, pues ya tenía como que más o menos pensado que quería hacer también. Pero los thumbnails sirven para darte opciones. Por ejemplo, aquí el tema era criaturas, ¿sí? Como lo pueden ver ahí. Entonces la idea era no enfrascarte tanto en el dibujo pequeño, solamente era para tener una previsualización de qué es lo que más o menos estás buscando, ¿no? Entonces, sirve para no enfrascarte mucho en los detalles, sino que es para explorar. Para eso sirven los túneles. Por ejemplo, había tenido una fotografía de un cangrejo por acá. Pues ahí está el cangrejo. Y, y como me parece que son animales o insectos muy, muy escalofriantes, pues solamente es cuestión de analizarle, ¿no? Es imponente, da miedo. O sea, y claro, cómo no, son venenosos, algunas especies. Hay algunas que llegan a ser del tamaño de una mano. Entonces sí, es como que... Es que a mí me daba miedo de niño. Veía un cangrejo y pues era como que es algo que no te lo quieres topar porque pues, no, es horrible, ¿no? Entonces, pues ahí decidí hacer un pequeño cangrejo mutante en donde se le vea mucho más exagerado algunas partes, algunas zonas, y como que está acechando a la ciudad. Ajá. Y por último tenía otra opción en donde era el insecto que se me metió a mi dormitorio, era el insecto hoja. Entonces quería hacer una caricaturización también de cómo más o menos también podría ser. Entonces, hay también como hacer otro tipo de thumbnails. Por ejemplo, hay thumbnails que son mucho más sencillos. Por ejemplo, el de la opción número 1, 2 y 3. Ya. El de la 1, pues miren, puede llegar a ser hasta incluso una silueta completamente esbozada o dibujada así como rapidito, ¿no? Como que lo dibujas y es como que, qué sé yo, voy a dibujar a un tipo que está así, digamos, al filo de una roca, de un precipicio y acá, qué sé yo, hay unas montañitas y ya. El thumbnail tiene que, o sea, abarcar toda la imagen. Yo pensé que era solo el personaje. O sea, tiene que ser toda la ilustración, que se note todos los elementos. Pues mira, puede también ser toda la imagen. Pero mira, ¿cuánto me costó de tiempo ahorita hacer esa imagen? ¿Cuántos segundos fueron? Fueron 20, 20 segundos. Ajá, entonces la idea es como que no tienes que, o sea, si lo tienes muy claro, lo único, por ejemplo, a ver, dame un tema. Alguien empieza en el tren, no sé. Alguien que está, ¿qué hace? Está como atrapado en las rieles del tren. Atrapado en las rieles del tren. Entonces, lo que mi cerebro ahorita tiene que procesar es
de qué manera, qué plano va a ser, cómo va a ser la escena. Por ejemplo, podría ser algo como esto. Claro que esto también implica saber un poquito de perspectivas. Eso creo Punto que de lo vista. vamos a tener que ir viendo, ¿no? Entonces aquí está el tren. Entonces ahorita me imagino una escena en donde la persona se ha caído a las vías del tren. Entonces, por lo tanto, ya que hay personas. Oh, Es el metro, ya parece. aquí hay personas, más personas también. No, pues de hecho debería ser más alto. Para que en verdad parezca que no tiene escapatoria. Y aquí debería ser así. Ya, ahí sí. Ya, entonces con eso ya tienes una primera idea de cómo tiene que ser tu escena, ¿no? Y pues ahí puedes evaluar cuáles son los puntos de atención, ¿no? También. Ahí está. Entonces, el punto de atención principal, el foco de atención, ahí sería el personaje caído, ¿no? Aquí está. Y ya. Entonces, ahí creo que me demoré 3 minutos, si no me equivoco. 3 minutos. Y ya. Entonces, cuando ya tienes planteado el dibujo pequeño, o sea, como que ya, suponiendo que no te cuadra esta imagen o no le cuadra al director, entonces lo que habría que hacer es como que buscar otro tipo de plano, por ejemplo, qué sé yo, que el personaje acá esté, o sea, en la misma situación, pero es ver otro tipo de plano, y acá posiblemente. Todo apunta a una visión central. Ya, otro thumbnail, qué sé yo. Supongamos que yo quiero pues hacer un personaje que digamos es así. Digamos que la composición de la escena es un personaje que se encuentra en primer plano y tenemos algunos otros más. Solo que estos se encuentran más alejados.
Y acá atrás está, digamos, el paisaje. Entonces, aquí se me pierden un poco. Necesito darle un poquito más de contraste a ellos. Exacto, ya está. Miren, ese es un túnel. Te permite ya tener una previsualización de la escena. Previsualización de la escena. Profe, ¿y esa técnica es la que utilizan para hacer los storyboards? ¿O es más detallado? Ajá, esta es la técnica que utilizan para hacer los storyboards. No te equivocas. Así es. Y digamos que este thumbnail, pero es un poquito más como detallado, ¿no? Es como que hay niveles de thumbnail. Pero el más básico es el que acabé de hacer frente a ustedes, frente a sus pantallas, en vivo y en directo, y de la manera más clara posible. Ujú. No hay mucha ciencia. Ajá. Profe, eso siempre es en pequeñito nomás, un cuadrado medio chiquito. Claro. Suponiendo que hagas un thumbnail para un diseño de un cómic, ¿ya? Suponiendo que tienes la viñeta, una viñeta de cómic. Entonces también puedes hacer un thumbnail de viñetas de cómics. Entonces también puedes hacer como que... Pues también sería muy bueno también ya tener memorizado el personaje. Si ya me estoy inventando, ¿no? Ah, una situación, ¿no? Suponiendo que estuviese dibujando el manga de Dragon Ball. Ah, qué genial, ahí está una vez. Ujú. Profe, también como es en Dragon Ball, los primeros dibujos eran como que así chiquitos, gorditos, y cuando comenzó la serie igual se hicieron más detallados, más serios, así, igual el estilo de dibujo. Esta también es como nos indicó que empieza la serie de una forma y para dar otro enfoque igual cambian los diseños después. Ujú. Sí, es Eso como les... también puede ser por el dibujante también. Y bueno, por el presupuesto, obviamente, pero puede también verse el dibujante. En Dragon Ball le pasó full eso, el cambio de dibujantes en cada saga. Ujú. Eh, pero Sí. en el manga es el mismo. No, pues en el manga no, pues estamos hablando del anime. En el manga obviamente va a ser el mismo wave. Pero igual cambia de estilo. El Goku al principio es gordito, chiquito y avanza de serie y el pequeño Ah, igual se va claro, pues haciendo. eso es adaptación, pues mientras va aumentando el manga, pues estamos hablando de anime, siempre van a cambiar el dibujante y por eso Goku en la saga de Freezer se ve como más ligerito y para la saga de Majin Buu el güey estaba todo mamado. Bueno, eso es. Simón. Bueno, ahí toca decir que el personaje, pues, hay varios dibujantes en realidad. Todo depende mucho del director que lleve a cabo la tarea de- del arte, ¿no?
Porque también suelen a veces dejarse algunos influenciarse también por los fanáticos. Y es como que a veces quieren, a veces hacen cambios radicales en donde van a tener afuera de los estudios a una turba iracunda reclamando de que se le devuelva el diseño anterior a dicho personaje. Entonces también puede pasar eso. Y porque a veces eligen a gente que no tiene ni idea del producto y hacen cambios. Entonces, el mejor, el mejor, el- la- los medidores, digamos que del producto, si es que el producto, a ver, ¿cómo decirlo? A ver, vamos a ponerlo de esta manera. O sea, no hay nadie mejor que se dé cuenta de todos estos cambios que el fanático, porque el fanático siempre está en constante seguimiento del producto desde el principio a fin. Y pues si es que nota algo y no solamente es una persona, sino que es un montón, entonces pues ellos son los primitos que van a reclamar si es que se está cambiando algo. Entonces, claro, en Dragon Ball hay que pensar que hay temporadas. Por ejemplo, la saga de Freezer se manejó de principio a fin la misma estética, ¿sí? Y el diseño de personajes y muchas cosas. Como que los trazos eran no tan cuadrados, porque en la saga de Cell, en cambio, ahí cambiaron. Lo que pasa es que también depende de las personas que contraten, ¿no? De los directores de animación, principalmente los directores de arte. Entonces, algunos suelen venir muy creativos e innovadores y ellos son los que a veces o pueden mejorar la serie o pueden dañarla. Entonces, es como que depende. Los contratos suelen ser por temporadas, por lo general. Entonces, lo que ahí habría que ver es como que qué tal le fue a tal director o a tal sujeto en esa temporada. Entonces, por ejemplo, allá tienen la respuesta. Por ejemplo, en la saga de Cell, pues daría bastante. Los trazos, el acabado. La saga de Majin Buu también pues, sucede lo mismo. Entonces, quien mejor se da cuenta es el fanático. Y ellos son los que es el público. Por ejemplo, a mí me chocó muchísimo, por ejemplo, la saga del Dragon Ball Super, el diseño de personajes. Todo el tiempo lo cuestioné, muchas partes dije, A mí tampoco me gustó el GT, profe, o sea, como que algunas cosas le cambiaron feo ya. sí, el GT también, en cambio a mí me pareció que cambiaron para mal, en cambio am, el guión. En cambio de la animación y el diseño de personajes, el GT era genial, pero la historia no tanto, y es cambio súper al revés. La historia Sí, no sé, claro, me gustó, pero es que el GT fue hecho para simplemente continuar la historia que Akira Toriyama no quería continuar el manga, pero estuvo a hacer los diseños de personajes. Simón. Sí, Ese es el Igual me problema de gustó. Super. Ese es igual el problema de Super, que también quisieron meter demasiados conceptos nuevos y ahora Goku es como que se pinta el pelo cada nueva transformación. ah, sí, le cambiaron bastante. Por ejemplo, Igual la Goku, diferencia entre el Super Saiyajin 4 y los otros Super Saiyajin es que en el 4 hay un cambio radical completo en el personaje. Pero era un cambio que rompía con todos los cánones de las transformaciones de Goku. O sea, el Super Saiyajin Dios y el Super Saiyajin Dios Blue también rompen los cánones que había impuesto Akira Toriyama, pero antes de que Akira rompa sus propios cánones, los de GT lo hicieron primero. Sí, Ya cagaron la historia solo por plata, para mí que ya no me gusta ya. Ahora también cabe recalcar que los cambios de animación también suelen darse porque, o sea, a veces mejoran por el hecho de que el anime llega a tener más dinero, entonces, pero a veces se dañan como sucedió con Dragon Ball. yo creo que se quisieron abaratar precios en un principio y por eso no contrataron a los animadores
los buenos, buenos, porque ya estaban trabajando en otras series, en otras producciones. Y el Dragon Ball Super empezó con personas que eran novatas dentro de la industria. El capítulo 5. Ese capítulo 5 de la... Claro, entonces ahí quisieron verle la cara al fanático, como si no existiese una audiencia que ha seguido la serie durante tantos años. Y pues todo Internet, gracias a Internet, pues les cayeron la cantidad de quejas suficientes como para que se den cuenta de que estaban dañando el producto. O sea, malas decisiones en un principio. Verán, hay un problema muy, muy, muy serio en esta industria. El Todo problema es acá, sí, sí. que... Ah, ya, gracias. Entonces, el problema es que hay veces que los ejecutivos, hay gente que la parte de mercadotecnia y la gente que pues maneja el dinero, son personas que a veces ni siquiera han visto la serie ni un solo episodio. No sé cómo llegan a ser contratados, pues, y pasa muchas veces. Y cuando sucede, y Como sucedió con los productores de Dragon Ball Evolution en la película. sí, 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 sí. Por ejemplo, Dragon Ball se dio sus derechos de poder crear la película, pero fuera un tema muy interesante de análisis para saber qué sucedió exactamente, del por qué cambiaron tantas cosas, convirtiendo, o sea, imagínense, miren el daño que hicieron a futuro con el miedo que ha generado en los fanáticos. Por ejemplo, lo que hicieron fue que eh, Dragon Ball, al ser producido por Estados Unidos, pues todos teníamos la ilusión en aquella época de que iba a ser algo genial, algo increíble, porque incluso YouTube, que todavía no era tan poderoso como hoy lo es en día, subían pues la gente cortos de personas disfrazándose de tal personaje y haciendo pues actuaciones y poniéndole poderes con After Effects y era como que se veía muy bien, o sea, y eran muy, muy fieles a la serie porque utilizaban los mismos trajes, los mismos personajes y uno se emocionaba viendo todos esos videos de gente que se animaba pues a hacer también sus propias interpretaciones, ¿no? Ahora ya pensábamos que Estados Unidos, al ser una industria del entretenimiento, pues iban a hacer algo muchísimo mejor. ¿Y qué pasó? Pues el director fue alguien que jamás ha visto la serie, en primer lugar, porque ay, yo no sé por qué, yo no sé por qué. No, pero esa de Dragon Ball Evolution, sí, la historia sí, sí, ya se contó más o menos. Fue un regate que hizo en ese entonces la 20th Century Fox, por lo que cuando Dragon Ball GT acabó y las películas que lanzaban, bueno, ya estaban como medio quitando de popularidad, la Fox se acercó a los de Toy Animation, que sí son Toy Animation, Ajá, sí, sí. y les dijo, hagamos un trato, ustedes tengan los derechos para hacer películas de Dragon Ball, y los japoneses pensaron que se iban a reír cosas de animación, pero la Fox le hizo un contrato malicioso donde ellos adquirían los derechos de Dragon Ball, pero indefinidamente, o sea, ellos podían hacer lo que quisiera la Fox. Entonces, lo que hicieron fue, bueno, le dijeron aquí a Toyama, sí, sí, ¿cuál es la serie? Tata, y se desconectaron de todo eso, trajeron, como se dice, al director que no tenía nada de la serie y la hicieron demasiado gringa. La típica película gringa de adolescente, que en esa época estaba de moda por Crepúsculo, creo. Claro, sí. Épocas de Adam Sandler. Ah, entonces lo que pasó ahí fue que cuando los de Toy Animation y Akira Toriyama vieron lo que estaban haciendo, dijeron, ¿sabes qué? Ni me pongas en el título, a mí no me pongas en eso, y la imagen de Dragon Ball quedó bastante marcada, y comenzó lo que es el miedo a adaptaciones live action, como fue Death Note en Netflix, o Ajá, pues la entonces, otra, o ¿cómo se llama el Tokyo Ghoul? Igual de Netflix. ajá, entonces, sí, Dragon Ball Evolution marcó el inicio de crear el miedo a que las producciones japonesas no deben caer en sus manos, porque Dragon Ball Evolution fue el inicio de una paranoia colectiva, entonces ahora es como que
O sea, si cualquier buen anime que caiga en las manos de Estados Unidos va a ser una garantía de un 80% de que va a ser un fracaso porque no lo van a llegar a hacer fiel como realmente fue de cómo todo el mundo lo conoció. Entonces, todo esto depende mucho de los ejecutivos, de la gente empresarial, más que de las personas que lo producen, porque ellos simplemente es como que posiblemente tengan su opinión y todo, pero a veces no lo suelen tomar en cuenta. No lo sé por qué. Pero es como irte a un doctor o como no ir a un doctor y decides automedicarte. Entonces, no tomar la opinión de un profesional o de un médico puede hacer que te mueras, ¿no? Entonces, aquí pasa lo mismo. No sé por qué no tomaron la opinión de los expertos. Y pues por eso Death Note, como lo dices, es uno de los mayores fracasos que he visto de interpretación de una serie. Son feísimas esa película. Y dímelo a mí, porque yo me leí todo el manga, todito, todito, de principio a fin. Y después me vi la serie. Y la serie, te puedo decir que Pobre profe. no es tan profundizada como el manga, pues el manga es completamente muy a detalle de los pensamientos de los personajes. Es muy increíble. Y después vi la película de Death Note, live action Y de... es fea como pegarle a un papá. Hasta incluso puedo decir que la live action de Death Note Hay de como tres Japón, ahora, profe. ajá, esa creo que es incluso mucho mejor. Pero la de Netflix es la peor. Pero Sí, la de Netflix o sea, si la ves como película en sí, si le quitas el concepto de Death Note, puede incluso parecer una de destino final, pues si le pones el concepto de Death Note, ahí entra como mala película ya. La gringa, sí es turra. Ajá, la de Netflix. Porque las que hicieron los Yo vi coreanos, una ¿qué hicieron? O los asiática. japoneses. Claro, vi una japonés que le habían adaptado a los Shinigami súper bien, estaban a lo bestia. Claro, con ese After Effects de esa época, pero es un poco más fiel. sí, ya ven, ahí se dan cuenta de que la cagaron, la fregaron. Entonces, malas decisiones crean nuevos récords. Igual pasó con la película del Avatar, que incluso tuvo un presupuesto bastante grande y aún así ni siquiera se acercó a lo que es el anime. Ajá, es en cambio quedó inconclusa. Es Eh, anime. Ah, entonces dibujitos animados, ya. bueno, la animación, digamos. Los gringos, los gringos. Entonces, sí, la de Avatar también llegó ahí a no ser conclusa también la película. O Es que sea, estaba pensado para hacer trilogía, sí, eso la verdad. exacto, pero no lo logró. Ah, Así que, también le cambiaron a Avatar, ¿no? En Nickelodeon. El estilo quedó, no sé, no me gustó tampoco. O sea, perdió todo sentido cuando los maestros fuego necesitaban un mechero para tener poderes de fuego. Comprarles un Vic. Es- Al menos así se aseguran 100 combates seguidos. ujú. Y ya. Bueno, ahí está un thumbnail. ¿Qué les parece? Mire, no he sacrificado tanto tiempo en este thumbnail. ¿Cachan? Es como que de aquí, ahora sí, puede pasarse a la versión final. La versión final ya puede tener sus 50 horas de realización, pero ya con un buen acabado, mejores detalles, etcétera. Entonces, 50 horas. Ya. Bien, así por poner de ejemplo. Entonces, bueno, eh, como, como conclusión, entonces ya cacharon para qué sirve un thumbnail, ¿no? Puede ser para películas, storyboards, ilustraciones, series, etcétera, ¿no? Aquí también, de una vez para terminar con este tema, de una vez aquí también tenía algo. Ajá, por ejemplo, si quieres hacer storyboards, como alguien lo había mencionado, storyboards. Ya.
Hay veces que te tienes que sentar al lado del director, ¿sí? Y el director, pues obviamente va a ser la persona que tiene muy clara la película. Entonces, cuando se tiene que hacer lo más breve posible el plano que él la tiene en mente, entonces no tienes que ahondar mucho en detalles. Y por lo tanto, pues se tiene este encuadre de aquí. Como pueden ver, pues es muy sencillo. No tiene mayor ciencia y es como que se entiende qué es lo que sucede y si al director le parece, pues está muy bien. Ahora, si es que tal vez quiere hacer que se vea un poquito más detallado, pues es la misma escena, como pueden ver, pero ya tiene un poquito más de detalle, ¿no? Pero es como que igual, un dibujo rápido, ¿no? Como para ir detallando. En el cómic, como ya les había mostrado, pues ya hice un ejemplo con esa pequeña viñeta de Dragon Ball. Y pues todo eso también depende de un guión técnico, como pueden ver ahí. El guión técnico es el que te va a decir qué está pasando, si está funcionando, etcétera, ¿no? Y pues por último también ahí está el ejemplo de la chica que yo hice, donde también te puedes hacerte thumbnails para saber de qué manera pues quieres también hacer tu ilustración. Ahí es, en cambio toca jugar así con las opciones, como para después ir eligiendo y la que más te acomodes pues irle trabajando. Entonces es por eso que aquí también pongo el número de horas que podrías usar para crear tu ilustración. Puedes demorarte 1 hora, o 2, 3, 5, 10. O dependiendo si es una ilustración, League of Legends, pueden ser 50 horas, 50, 60 horas. Porque existe algo llamado render. ¿Qué es el render? El modelo de personaje o lo que sea en 3D. Nunca me había puesto a pensar lo que significa render. O sea, sé lo que significa cuando uno termina una ilustración, tiene que mandar a renderizarle y dependiendo del nivel de ilustración, la computadora puede demorarse semanas y meses enteros. Pero, o sea, un significado de manual nunca le había puesto. Bueno, Exacto, un yo, significado técnico, no. yo pienso que es el proceso de exportación de un trabajo de modelado, porque Puede ser. un render no haces a una ilustración. Bueno, no sé si se llame render exactamente, pero yo lo considero exportación al 2D. Pero si ya hablábamos de render, ya es el proceso de exportación, yo qué sé, de algún modelo. Ya. Y no sería ponerle las luces y las sombras y así. O sea, que se vean las texturas y más real. Es como darle el No, 3D también. no, o sea, el proceso de renderizado ya es cuando terminaste completamente la ilustración, el video, cualquier cosa. Correcto. Ahí ya le mandas a renderizar. Pero eso te digo, Guito, nunca me había puesto a darle un significado técnico a la palabra. Y mismo Ok. el render, profe. Sí, como Lo que que le va están, poniendo. lo que están viendo en pantalla, ¿es un render o no es un render? No sé. O sea, ya está renderizado, entonces sí es un render. Ujú. Señoras y señores, lo que están viendo es un render. El render es el nivel, a ver, también vale para 3D todo lo que ustedes El argumentaron, resultado final, profe. pero el render es el acabado final de una ilustración. Así que esto que están viendo es el render, del render de una ilustración. ¿Qué tan prolijo? Pues lo dejas al final. ¿Qué tan trabajado? ¿Qué tan camellado? Este también es otro render, pero es de ilustración. Así que cada vez que hablemos de acabados, así, de algún trabajo, y pues ya que todo listo, todo concreto, entonces ahí es la hora de analizar el render. Y hay opiniones, a veces uno también puede decir,
así como que opinando el trabajo de otro. Oye, qué bonito render. Y uno puede decir, gracias. Entonces el render es este. Y este es dibujo, es ilustración. Más ejemplos de render, por ejemplo. Así son los detalles finales, el render. Ajá, el render es el final. Es el final de una ilustración. Es como decir ya. Profe, creo que nos confundió un poquito porque el rato que cuando se procesa, digamos, un video, estamos editando y como que no tiene todo el video, las opciones o todo ya el resultado final. Entonces el rato que lo renderiza como que lo une, lo masteriza el sonido y todo y ahí sale el resultado final. Ese sería. También, sí. Sí está bien también decirlo en video. Renderizar video, renderizar la animación, ajá. Pero también se puede también utilizar en ilustración. Así que, ¿cómo sería describir el acabado final de un dibujo? Es render. Entonces, miren lo que están viendo. O sea, Eh, el proyecto final, punto final, cuando lo ponemos desde cero. exactamente, ajá. Entonces, ahorita están viendo el render de esta ilustración. Vean cómo acabó. Está muy bien iluminada, está muy bien, muy Yo bien también iluminada. hice recientemente un personaje, ahí le subí y ahí creo que entró el proceso de render final, Ajá, pero a ver, fue algo fuera de la materia, algo para practicar igual. ajá, ese es un render. ¿Cómo es el tipo de acabado de una ilustración? Monstruo del diseño, dice. Ah, ya. Claro. Entonces, hay tipos de renders, ¿no? Hay renders simples, hay renders complejos. Depende del artista y depende de para qué se va a utilizar. Por ejemplo, para League of Legends o si es para el manga, etc. Ese es el tipo de render. Pues yo también tengo aquí un tipo de render. Yo soy como un artista, me considero a mí como un camaleón, porque puedo adaptarme a varios estilos dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, este fue el render de mi estilo de diseño de personajes de mi chica, ¿no? Que me quedó bastante bonito, me gustó. Eh, también tengo otro tipo de render. Por ejemplo, también puedo dejar las cosas así. Tiene un nivel de detalle, pero no es tan a profundidad porque tenía que ser más o menos estilizado. Ah, pues posiblemente también haya otro tipo de renders, como por ejemplo este, estilo dragón occidental, qué sé yo, por ejemplo. O también otro tipo de render que podría también quedar como estilo lineal, pero con pocas sombras. Mm, también el de la caperucita roja, pues así me quedó también la ilustración. Ese también fue otro tipo de render que le dejé, le combiné un fondo pintado con un personaje lineal. Ah, otro de los últimos renders que me he mandado fue, por ejemplo, este. Este en cambio sí tiene más horas de tiempo, muchas horas de tiempo. Entonces, el nivel de acabado sí llega a ser como más tridimensional y tiene mayor apreciación en ciertas partes, en ciertas áreas. ¿Cuánto más o menos se demoró haciendo eso, profe? Veamos, según el iPad, yo me demoré Porque tiene full detalles chiquitos en el rostro y todo. 27 horas. Ay, sí, joder. Claro, es que inició por procesos.
Claro, le empecé dando línea, luego las sombras planas, luego las empecé a difuminar, luego apliqué oclusiones ambientales, luego reflexiones y algunas modificaciones. Por ejemplo, el rostro iba a ser así y después cambió así. Entonces ya fue de decisiones del artista. 27 horas. Hay otro que también pues me llevó un buen tiempo, fue también este otro personaje. Este también pasó por otro tipo de proceso, en cambio. Pues pongámosle. Wow, pues un coloso. Ajá, en cambio este es un dios griego. Oh, ya. Es uno de Game of Ay, Thrones, qué pues rico. un No es griego, caminante de hielo. perdón. Es un dios nórdico. Se llama Tyr. Que parecen God of War. En cambio yo empecé ahí por crear thumbnails, pero con manchas. Entonces quería ver cuál era la mancha que pues, más me gustaba. Entonces ahí fui practicando algunas que otras. Uy, deja de hacer eso. Y pues ahí me quedé con eso. Me gustó mucho el... Había otro tipo. Pues como pueden ver, estaba ahí pensándole. Me gustó el último. Como que tenía mucho más imponencia, ¿no? Me gustaban los otros personajes también. Pero al final me quedé con este. Y ese fue como que le empecé desde cero, desde la silueta mismo, y pues ahí fue como que le fui dando, manejando la iluminación poco a poco, buscando el contraste, buscando la mejor valoración, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y una vez que ya tenía pues más o menos la parte del blanco y negro bien balanceado, pues ahí sí ya fue como que fue cuestión de ir trabajando en los detalles, luego en los colores. Este, asombrosamente tiene menos horas de tiempo que el otro. Interesante. Entonces, al final pues le quedó bastante bien ponerle esos pequeños detalles de la nieve. Dándole un poquito más de detalles por aquí, por acá. ¡Uy! Esperen un ratito. Ya. Entonces, pues ahí... ¿Sí? Profe, disculpe interrumpirle, pero es que ya se acabó la hora y nos iba a explicar el qué íbamos a hacer. Genial. Muy bien. Dentro de la carpeta de referencias, pues ya está colgada la imagen de lo que hay que hacer, pero les explico rápidamente. El siguiente reto para de una vez terminar con lo que es cabezas, vamos a hacer el reto de las 50, ¿sí? Vamos a hacer 50 cabezas utilizando todo lo que hemos visto hoy día. Cabezas estilizadas, cabezas cartoons y estilos realistas, ¿sí? Entonces, y también podemos optar por otro tipo de cabezas, ¿ya? Pueden verse también cabezas de referencia en Pinterest, pero tampoco necesitaré que copien las cabezas de Pinterest, sino que adapten sus diseños hacia lo que están aprendiendo o viendo de las referencias que ustedes tienen. También no se olviden que tenemos esta otra hoja de autores, ¿se acuerdan? Googleenlos, vayan viendo su trabajo. Profe, una pregunta. ¿Las 50 cabezas son de diferentes personajes o vale hacerle, o sea, con la misma cabeza, o sea, irle moviendo? Ya.
Ahí están los parámetros. Tenemos esto. Primero va a ser completar el número. Tu pregunta de los diferentes personajes, sí, son diferentes. Pueden ser niños, mujeres, ancianos, extraterrestres, fantásticos, antropomorfos, etcétera. Pueden ser, no sé, unos 5 de un personaje como para hacer así, unas 5 La, posiciones. Sí, puede ser. Porque la técnica no importa, ¿verdad? tienes un vasto número para poder jugar con las posibilidades. Las técnicas, eso es lo que yo quiero que vayan explorando. Quiero que vayan viendo todo tipo de técnicas al momento de realizarlas. Entonces aquí, ¿cuál es el ejercicio? Es que ustedes vayan creando una base de datos de memoria para que ustedes puedan aprender todo tipo de estilos gráficos y pues el reto también va a ser cómo lograr adaptar diferentes tipos de, digamos, de estilos para creación de ojos, nariz, boca, orejas y estilos de peinados. Y ok. Otro parámetro es el que esté también ordenado. Entonces pueden mirar cómo está aquí. Por ejemplo, en la hoja puede haber como que 5 cabezas arriba, 5 cabezas abajo, para que haya una buena lectura visual, ¿no? También, No importa si es en digital o en físico. no, esta vez sí tiene que ser en físico, porque en digital, pues, preferiría que no lo sea, por la siguiente razón. Pero ya les voy a tomar una foto para que vean. Miren la variedad de estilos. A variedad de estilos que también haya. Ok. En ordenados también puede haber en una hoja 5 cabezas, como pueden ver. Entonces, dependiendo. Por ejemplo, si esta fuera una hoja A3, valdría que hayan este número de cabezas. Si es que es en una A4, valdría que hay este número de cabezas. Ya. Ahora, ¿qué es lo que también voy a tomar en cuenta? Que haya de estructuras, lo que hemos visto en todo este tiempo. Estructuras con un lápiz semejante al HB y la línea que sea como el B o el 2B. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo. Igual pueden ser personas, animales o cualquier cosa así. Pues. Claro, ahí está puesto el parámetro. Tiene que ser como... O sea, con expresiones, con todo. Claro, puede ser con expresión. Sí, está bien. Pero la idea es que tenga una base estructural. Estoy buscando justamente el ejemplo correcto para que lo tengamos muy claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es este que no sé si a ustedes les había mostrado. Por ejemplo, miren, a la chica tiene una base estructural. ¿Sí ven? Es como que no fue creado de la nada, sino que sí utilicé algo de geometría. También aquí utilicé algo de geometría estructural, utilizando la esfera y todo eso. También la niña, utilizando algunos círculos, etc. Si van a mi canal de YouTube y ven la clase anterior, pues van a ver cómo hice algunas cabezas. Y pues ahí también lo puede tener así como otro referente de creación. Entonces, en esta clase, pues también quería conversar un poco de eso. Y pues nada más, amigos. Solo eso quería conversar con ustedes. Ya hemos visto algunos temas, hemos visto algunos ejemplos. Todo este contenido pues ya está subido acá en este Drive. No. Diseño de personajes. Ya está. Entonces ahí tenemos ahí los tips de cómo se va creando. También tenemos este otro libro, ahí está arriba. Y pues nada, les deseo muy buena suerte, una excelente mañana y ya nos veremos la siguiente clase que sería el día martes. Chao, profe. Gracias, profe.
Está bien. Profe, las 50 cabezas para el día martes, ¿verdad? Ujú, exactamente. O sea, ¿y Del hasta mes cuándo? que O sea, viene. Para Para el sí. jueves. para antes de la siguiente clase, para ir revisando de... Para presentar antes de graduarnos. Pero ya las 50 para la Claro. siguiente. 25 el martes y 25 el jueves. Creo. O pueden ir Sí, sí. avanzando también, la mayoría, por lo menos unas 30 si quieres. Y ya pues para ir terminando, eh, entre O las- sea, para el martes, ¿cuánto sería de tener mínimo? unas... Hágale 30, profe, y 20 para el jueves. O sea, completamos el jueves. Sí puede ser. Ah, Sí, Muchas gracias. ujú, ujú. De verdad. sí, por Profe, favor. Gracias, Huguito. Queda Que tengas grabado. buena mañana. Pasen Ya, bien. profe, Queda gracias. grabado. Chao. profe, Ujú, sí, Ya, profe. Cuídate mucho, Huguito. Ya nos vemos. igualmente. Chao. Pasen bien. Tengan una una pregunta. Nos vemos. Sí, claro. Pregunta. Se llama el chef, si ya le corregí, le puedo mandar a su mail. No, Hoy ya no hay chat. sube al Drive mejor. Pero no al mail. Al... Ay, 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 ya. Ujú, porque ya no reviso el mail. Ay, ya, bueno, profe. Ya, correcto. Pero, Ya, profe, gracias. una última cosita. Sí. O sea, las cabezas, o sea, con todas las figuras, todo así, pero igual así como que caras, igual de personas, 50 caras, o son las cabezas, así estoy un poco, no sé, me perdí. Ah, son cabezas con cuello. Ya diferentes, son diferentes posturas, igual, diferente estilo, diferente todo. Claro, exacto. Ya depende de ti cómo le quieras hacer. Así que Ya, profe. sí es que haya una buena mezcla de realistas, de estilizadas, de tipo cartoon, etc. Ahí vas a aprender un montón. No necesariamente tiene que ver cabello, rostros, sí, también eso. Ujú, sí, la idea es Ya, que te vayas como que memorizando todo tipo de estilos y también el reto es que también te topes con problemas, con inconvenientes, como algún cabello que sea muy dificultoso. Entonces, el reto ya, es que lo puedas lograr hacerlo. Entonces, ahí está. ya, profe. Listo, muchas gracias, profe. Listo, ya nos vemos. Pasen bien, amigos. Suerte. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Chau. Ya nos vemos.